como todos, quiero empezar agradeciendo a Luis Débora, por concebir este congreso, que esta es la tercera edición, es la primera a la que yo vengo, y bueno, me lo estoy pasando bien. Y si bien mi charla lleva el título de ciencia arriba, yo más que hablar de ciencia voy a hablar de un científico, y quizás de la ciencia como actividad humana, porque no voy a comentarles mucho de la física que Einstein desarrolló, que es muchísima. Podemos hablar a la noche, que me dijeron que habrá tragos por ahí, eso va a ayudar mucho más a digerir muchos de sus conceptos, pero les quiero hablar de la figura de Einstein, de un aspecto probablemente menos conocido por el gran público. Estaría dispuesto a apostar que casi ninguno de ustedes conoce mucho lo que voy a contar hoy sobre él. Tiene que ver con su posición respecto de temas sociales, de la humanidad, digamos, y concretamente con el tema de la paz. Y como se da la circunstancia de que Einstein pasó por Toledo hace unos cuantos años, exactamente 101 años, les voy a contar también un poquitito del paso de él por Toledo, con algunos también detalles que son relativamente poco conocidos. El Einstein que ven ahí en esa foto, eso es una foto de 1914. El 4 de octubre de 1914, todavía Einstein no era el Einstein que conocemos. Ya había escrito los famosos artículos de 1905, por supuesto, y uno de ellos le valdría el Premio Nobel de Física, y probablemente mereció 3 o 4 premios Nobel por sus artículos, pero eso no le había sido suficiente para conseguir un trabajo como profesor en el mundo académico. Recién en 1912 fue contratado en Berlín y tenía prestigio en el mundo académico, pero era un perfecto desconocido para el público general. El Einstein que hoy conocemos nació el 7 de noviembre de 1919, cuando todos los periódicos del mundo publicaron una noticia que causó una enorme conmoción en la población, y es que la luz cae. Se pudo determinar en un experimento aprovechando un eclipse que tuvo lugar en varios lugares de la Tierra, pero que se pudo observar en el noreste de Brasil y en África. Se pudo observar que la luz de las estrellas que están detrás del Sol, cuando el Sol es tapado por la Luna, desvía su posición. Aparentemente cambia de posición, y eso tiene que ver con el hecho de que por la presencia del Sol los haces de luz de las estrellas se desvían, lo cual fue una predicción de la teoría de la relatividad general que Einstein había calculado, de hecho, exactamente el jueves 18 de noviembre de 1915, así que la comprobación fue bastante rápida. Pero estamos en octubre de 1914 y Albert todavía no es Einstein. Sin embargo, era lo suficientemente conocido en el ámbito intelectual como para que se lo invitara a firmar un manifiesto que pretendía impulsar el apoyo de universidades y escuelas alemanas, las acciones militares que el país empezaba a realizar y que condujo a la Primera Guerra Mundial. El bochornoso manifiesto anunciaba al mundo que, comillas, nuestros enemigos intentan ensuciar la justa y noble causa de Alemania en la dura lucha que nos han impuesto. Les suena, ¿no? El típico discurso bélico que coloca en el otro al agresor y justifica la acción propia como un acto de defensa. El victimario que se presenta como víctima. Lo firmaron 93 intelectuales alemanes, varios de ellos premios Nobel, grandes artistas, teólogos y filósofos. Entre ellos, Philipp Lenard, quien ganó el Nobel de Física en 1905 y fue uno de los descubridores del efecto fotoeléctrico, cuya explicación, en términos de cuantos de luz, le dio el Nobel precisamente a Einstein. También lo firmaron Max Planck, Felix Klein, Wilhelm Röntgen, el primer Nobel de Física, gente muy importante de Alemania. Albert, recientemente aceptado por la Academia Alemana, recuerden que hasta 2 años antes él no tenía un puesto en el mundo académico, tenía una posición bastante frágil en el mundo académico, muy nueva, y sin embargo no firmó el manifiesto. Y no se conformó con eso, sino que junto al fisiólogo y médico berlinés George Nicolai y al astrónomo Wilhelm Forster, este último firmante arrepentido del manifiesto, escribieron un contramanifiesto titulado Manifiesto a los Europeos. Decía cosas como esta: parece no solo algo bueno, sino imperativo que las personas educadas en todas las naciones dirijan su influencia para llegar a un tratado de paz que no contenga el germen de una nueva guerra, cualquiera sea el resultado del presente conflicto. La elección de esta guerra tendría que llevar a ser de Europa una totalidad orgánica. Quizás algo parecido a lo que hoy tenemos con la Unión Europea. El contramanifiesto fue firmado por 4 personas. De los 93 intelectuales firmantes del manifiesto, por cierto, 60 se terminaron arrepintiendo más tarde o dijeron que no leyeron bien el documento que firmaron. Ese fue el primer manifiesto público de Einstein por la paz, hecho con enorme valentía en un país en guerra y sin una posición consolidada,
ni mucho menos que pudiéramos pensar que lo convertía en intocable. Pero ya había tenido un primer gesto claro de su pacifismo sin fisuras. A los 17 años, esa foto Einstein tiene un poquito más de 17 años, pero no mucho más, es la foto de graduación de la Escuela de Estudios Técnicos de Zúrich. Decía que a los 17 años, cuando fue llamado a filas para hacer el servicio militar en Alemania, Albert Einstein se negó a hacerlo y, para dejar claro que no podían sancionarlo por ello, renunció a la ciudadanía alemana. Vivió como apátride 5 años, sin nacionalidad. Con 17 años tomó esta decisión, hasta que finalmente adquirió, cuando fue a estudiar a Suiza, la nacionalidad suiza en 1901. Comento estos dos detalles de la vida de Einstein para poder adentrarnos en el personaje, en el ser humano, cuya repulsión por la violencia era visceral. Alguien que creía, quizás con algo de inocencia, que la paz entre los seres humanos era no solo deseable, sino alcanzable. Por eso está muy bien, es muy adecuado hablar del sueño de paz de Einstein, porque se trata de eso, un idealista empedernido, un soñador impenitente. En los días del contramanifiesto, de hecho, Einstein se encontraba, no es que estaba ocioso, se encontraba en plena recta final de la construcción de la teoría de la relatividad general, obra cumbre de la ciencia humana. Esta teoría hizo caer ni más ni menos que el imperio de la gravitación universal de Isaac Newton. Newton era una especie de semidios en la Tierra, su teoría había logrado la predicción exacta de los eclipses, de movimientos de los astros en el cielo, y Einstein demostró con enorme sorpresa para todo el mundo que estaba equivocada y que era una teoría aproximadamente correcta, pero una teoría correcta es muy, muy diferente. Una teoría en la que, como ven por allí, la gravitación se explica por la deformación de un tejido que es el espacio-tiempo y que hace que los cuerpos se muevan según los surcos que van quedando en ese tejido. Y esta idea es una idea maravillosa, pero sería simplemente eso, una idea maravillosa y no parte de la ciencia si no tuviera una ecuación. Y aquí tienen la ecuación de Einstein que dice exactamente cómo se curva el espacio-tiempo y cómo se produce el movimiento de los átomos. El propio 18 de noviembre de 1915, a lo que aludí antes, Einstein demostró que estas ecuaciones podían explicar un comportamiento muy raro de Mercurio que no se conseguía explicar con la teoría de Newton. Pongámonos en situación. Un investigador joven embarcado en un proyecto científico ilusionante, alguien a quien normalmente imaginamos ajeno al mundanal ruido, sacrifica horas de trabajo para participar en mítines y pronunciar discursos pacifistas en Alemania a punto de entrar en guerra. También para viajar a Suiza a entrevistarse con el escritor francés Romain Rolland, que había tenido que expatriarse, falsamente acusado de germanófilo en su país como consecuencia de su militancia pacifista. Ya lo sabemos, el pacifista es un traidor a los ojos del patriota, del nacionalista, del beligerante. Terminada la guerra, Einstein se convirtió en blanco de grupos de odio revanchista, ultranacionalista y, claro, antisemita. Mientras esto ocurría, recibió ofertas para marcharse de Alemania y poder continuar trabajando en un lugar más tranquilo, pero decidió permanecer en Berlín porque consideraba su deber social y político contribuir a consolidar a la joven República de Weimar. Por esta razón, aceptó ser designado miembro del Comité de Cooperación Intelectual de la Liga de las Naciones en 1922, 4 años antes de que Alemania fuera admitida. Ahí estaba gente como Madame Curie y otros intelectuales de la época, Henry Bergson. Pero ese mismo año fue asesinado por nacionalistas alemanes y antisemitas el ministro de Relaciones Exteriores de la República, Walter Rathenau, amigo de Albert. Einstein decidió renunciar al comité, argumentando que no deseaba representar un pueblo que ciertamente no lo escogería como su representante. Sabiéndose amenazado, emprendió un largo viaje de varios meses por Japón, Palestina y España. Hace pocas semanas, el año pasado, se cumplió un siglo de su paso por España, y en el barco que lo llevaba a Oriente, por cierto, fue un viaje de varios meses, como les dije, supo que recibió un telegrama que le dijeron: señor Einstein, ha recibido el Premio Nobel de Física. Fantástico. Pero no cambió los planes de viaje para dejar Estocolmo, así que no fue a recibir el premio a Estocolmo mucho tiempo después, o un tiempo después, mejor dicho, pero no fue a la ceremonia de entrega del premio, porque no le pareció que en el estado de cosas en el estado de Europa mereciera la pena hacerlo. El Premio Nobel de Física de Einstein, por cierto, por si alguien tiene en la cabeza, es del año 1921, pero en realidad en el año 21 lo declararon vacante y lo entregaron en el año 22. Dieron el del 21 a Einstein y el del 22 a Bohr. Por eso se enteró viajando a fin de año del 22. Bueno, la cuestión es que el martes 6 de marzo de 1923,
cerca del final del viaje por España, a las 9 de la mañana exactamente, Einstein partió de Madrid rumbo a Toledo, donde nos encontramos. Llevaba varios días en España. Esta foto, de hecho, no es de Toledo, esta foto es en Cataluña, en Tarragona, y la incluí porque se ve algo que en Toledo dejó en evidencia Einstein también, y es que cuando se lo acercaban, claro, salían fotos de él todos los días en los periódicos, entonces cuando llegaba al lugar los niños lo reconocían y empezaban a corretear alrededor, y él, por lo visto, era una persona muy, como un abuelete juguetón con los niños, sacaba fotos con ellos, cosa que también hizo en Toledo. Ahora sí, vamos a Toledo. Creo que reconocerán el castillo que está al fondo de la foto. Llevaba varios días en España y su primera travesura fue la siguiente. Su visita había sido anunciada en los periódicos para el día martes 6 de marzo, pero a último momento se deslizó a la prensa que se postergaría el fin de semana. Fue una travesura suya. Estaba especialmente interesado en poder recorrer la ciudad sin el agobio de la prensa, tranquilo, siguiendo las explicaciones de Manuel Bartolomé Cosío, un gran conocedor y valedor de la obra del Greco, germanófilo y miembro de la primera jornada de alumnos de la Institución Libre de Enseñanza. En su diario Einstein puso: viaje a Toledo camuflado con muchas mentiras, consignando esa travesura, y no puedo dejar de asociar esa travesura de Einstein con una situación muy parecida que viví en primera persona con otro ilustre visitante de la ciudad de Toledo. Un segundito. No sé qué le ha pasado a esto. Ahí va. Bueno, ahora pasaron justos. Bueno, que fue Stephen Hawking. Hace exactamente 16 años, exactamente, se cumplen estos días, visitó durante una semana Santiago de Compostela y yo hice la clase de anfitrión. Por ejemplo, aquí lo tienen, entrando a la Catedral de Santiago el día que hizo un tramito del Camino de Santiago, unos metros finales. También un martes, pero el 23 de septiembre de 2008, Hawking decidió tomárselo como día libre. Ni siquiera yo pude saber a dónde fue. Los periodistas me llamaban y trataban de sacar información. Luego supe que se fue a la Ría de Noya, a un chiringuito en el que comían unos parceros de ensueño, según me contó. Pero bueno, volvamos a Einstein y Toledo. Su interés por el arte era enorme. En Madrid, Einstein fue 3 veces al Prado, pocos días que pasó. Y de camino a Toledo, de hecho, pidió parar en Illescas, no para visitarlo a Luis, porque Luis todavía había nacido, pero para contemplar los lienzos de la Iglesia de la Caridad. Le fascinaba el Greco, particularmente. La visita fue organizada por una prima suya, que está ahí en la foto exactamente con el pañuelito, la que ven. Bueno, yo no veo muy bien aquí, pero la que ves con el pañuelo en la cabeza es la prima de Einstein, que vivía en Madrid, algo muy curioso. Se llama Lina Einstein, quien vino con su marido, un empresario judío alemán, Julius Kocherthaler, su cuñado, Kuno Kocherthaler, la esposa de este, que era María Luisa Levi Caturla, una historiadora del arte, un amigo de ella, que era un tal José Ortega y Gasset, prematuro valedor de la obra de Einstein. Ortega y Gasset tiene el raro privilegio de ser alguien que desde 1916, cuando todavía Albert no era Einstein del todo, ya en conferencias y en libros y en escritos, hablar de la teoría que le estaba gestando como algo que iba a cambiar el mundo, como que iba a tirar por tierra a las ideas de Newton. También nos acompañó un primo de Julius y de Juno, que se llama Ernest, un joven que acabaría siendo espía de los aliados en la Alemania nazi. Por cierto, los vínculos familiares son complicados porque Albert Einstein y su esposa Elsa eran primos por partida doble, o sea, tanto por el lado Einstein como por el lado Koch, de la madre. Por lo tanto, Lina era prima de ambos, es algo bastante extraño. Caturla, por cierto, organizó la charla que Einstein dio en la Residencia de Estudiantes de Madrid, en la que fue presentada por Ortega y Gasset, y a raíz del éxito de esa conferencia, a partir del año siguiente, se impulsó la creación de la denominada Sociedad de Cursos y Conferencias de la Residencia de Estudiantes, que es muy famosa y que luego trajo a gente como Arthur Eddington, Marie Curie, Le Corbusier, Chesterton, Piaget, bueno, un montón de gente muy conocida durante años. La conferencia de Einstein fue la que generó la idea de repetirlo en años siguientes. Y es más, esa visita a Einstein a la Residencia de Estudiantes yo creo que tuvo consecuencias para la historia del arte, porque me atrevo a conjeturar aquí, y bueno, me están filmando, pero bueno, es una conjetura, no estoy seguro, pero que Einstein, después de sin esa conferencia que Einstein dio en la Residencia de Estudiantes, yo creo que no existiría este cuadro, La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí,
quien no puedo garantizar que estuviera presente en la charla de Einstein, pero casi seguro que lo estaba. En esa época Dalí estaba en la residencia de estudiantes y este cuadro tiene muchas reminiscencias de la sábana flácida espacio-temporal que les mostré antes. Le debemos, sabemos relativamente, Einstein pasó un poco más de 6 horas en Toledo y tenemos la suerte de saber bastante de lo que ocurrió por la astucia de un personaje muy curioso, inclasificable, llamado un húngaro que vivió en España 50 años, que se llama Andrés Reves Speyer, y que es este señor que está aquí, que es un periodista húngaro que se subió al tren cuando Einstein llegaba a Madrid y tuvo la desfachatez de entrevistarlo al tren, y como hablaba muy bien alemán y Einstein le cayó muy bien, el tipo sospechó que esta jugarreta de Einstein de decir que se postergaba la visita era mentira, porque vio la agenda de Einstein, vio que el martes lo seguía teniendo libre y dijo, esto huele raro, así que se vino en el primer tren a Toledo el día martes, 6 de marzo. Y vino con alguien que nombró Luis hace un ratito, Santiago Camarasa. Bueno, mejor dicho, se encontró aquí con Santiago Camarasa. Bueno, lo estuvo esperando a Einstein un buen rato, pero claro, Einstein tardó bastante en llegar porque paró en Illescas, en la casa de Luis, a ver los frescos de los lienzos del Greco. Por suerte, cuando Einstein lo vio a este hombre, bueno, lo saludó con cariño y entonces lo invitó a sumarse al grupo, que eso fue fundamental para que este hombre tomó nota de todo, y tenemos detalles, por ejemplo, de lo que dijo Einstein cuando se paró frente al entierro del conde de Orgaz, o, bueno, en particular la descripción de cuando llegó a la plaza, al mercado, justo era martes, tengo entendido que sigue habiendo mercado los martes, en la plaza de Socodaver, creo que se llama, y había niños vestidos como con trajes medievales, entonces Einstein se puso a corretear con los niños, a jugar con ellos, y todo esto lo contó este hombre en este artículo. Y debemos también agradecer, para que yo me enterara de que este artículo existía y lo tuviera aquí, lo pudiera incluir, a la gestión de Eduardo Sánchez Butragueño, primero, que no sé si estaban aquí en la sala, me dijo que iba a venir, pero no sé si vino, y luego también a Daniel Fernández Garmón, que ayer a la noche, tomando unos maravillosos cócteles, le comenté que estaba este artículo de ABC y media hora después tenía los PDFs de este y otros artículos sobre la visita de Einstein. Así que por eso lo tenemos aquí frente a vosotros. Bueno, en la visita recorrieron básicamente el mercado, fueron al Tajo, fueron a la catedral, las sinagogas, fueron por supuesto a ver el cuadro del Greco y también al Museo del Greco. Y frente al entierro del conde de Orgaz, Einstein dijo, es genial, se puso a gritar. Es genial, es poderoso, es fabuloso, es magnífico, es colosal. Es lo más bello que he visto en España. No es sentimental y sin embargo está lleno de sentimiento profundo. Cada cabeza es una obra maestra. Y de hecho su esposa acotó hace mucho tiempo cuando lo veo tan entusiasmado. Así que pueden sentirse toledanos orgullosos de que Einstein realmente se quedó maravillado ante el cuadro del Greco. Que por cierto, yo sin saber esto de Einstein y siendo un gran einsteiniano, desde muy joven que vengo a Toledo, he venido varias ocasiones y desde siempre que vengo a Toledo voy y me planto ahí mi media horita delante del cuadro, que es increíble. Les voy a decir todo lo que dice, bueno, aquí también les puedo mostrar, este es el diario de Einstein, la parte que dedicó a la visita a Toledo, no sé cómo andan con el alemán, yo ando flojo con el alemán, entonces paso la traducción. Además, y la letra de Einstein tampoco era al final era un doctor, entonces era la letra del doctor. Viaje a Toledo camuflado en mentiras. Uno de los días más hermosos de mi vida. Cielo radiante. Toledo es como un cuento de hadas. Nos guía un anciano entusiasta, Cosío, que al parecer ha producido algunos trabajos importantes sobre el Greco. Las calles y la plaza del mercado, vista de la ciudad, el Tajo con algunos puentes de piedra, colinas de piedra, agradables planicies, catedral, sinagoga, puesta de sol con resplandecientes colores en nuestro regreso, un pequeño jardín con una vista cerca de la sinagoga, fue una magnífica pintura de Greco en una pequeña iglesia, entierro de un noble, entre las cosas más profundas que vi. Un día maravilloso. Hubo un segundo artículo periodístico que cubrió en detalle la visita de Einstein a Toledo. Lo escribió Ortega y Gasset en el diario La Nación de Argentina, pero un mes más tarde. Tiene algo menos de interés, ya que Ortega habla más de sí mismo que de Einstein. Menciona cómo bromeó con Einstein acerca del revuelo que había provocado entre los chavales en el mercado medieval de las plazas, y es simpático lo que respondió Einstein. Ortega le dijo, no puede usted negar
que era usted ya muy conocido en el siglo XIII, porque los chicos estaban disfrazados con trajes de época. Einstein sonrió y le respondió: yo no tengo sensibilidad histórica, solo me interesa vivamente lo actual. Y esto me gusta porque nadie en este planeta entendió mejor que Einstein la naturaleza del tiempo y el hecho irremediable de que sobre el pasado no se puede intervenir. Como dice el dicho, el pasado pisado. Ortega escribió auténticas apologías sobre la obra y el pensamiento de Einstein. Lo llamó una de las más gloriosas fisonomías de la historia humana, comparándolo con Copérnico, Galileo y Newton. Pero pasó a denostarlo en 1937, cuando Einstein declaró públicamente su simpatía por la causa de la República Española durante la Guerra Civil. Ahí señaló que Einstein, comillas, usufructó una ignorancia radical sobre lo que ha pasado en España ahora, hace siglos y siempre, y lo tachó de insolente. No puedo dejar de pensar en la conveniencia de usar este ejemplo para hablar de un fenómeno de nuestra época: el binarismo, la proyección y la intolerancia. Una persona nos parece maravillosa intelectualmente hasta que piensa lo contrario que pensamos nosotros y pasamos a decir las peores cosas de esta persona, sin dedicar ni medio minuto a alguien como Ortega y Gasset, que obviamente es una persona inteligente, a decir: si este hombre a quien yo elogié tanto por su inteligencia piensa esto, quizás debería emplear unos minutos a revisar mi posición, aunque creo que sería lo más saludable cuando nos encontramos con alguien que emocionalmente inteligente y que opina diferente a nosotros. Lo más saludable no es enfadarse, sino tratar de entender por qué el otro piensa diferente y quizás nos aporte algo de luz. Pero bueno, llegó la hora de despedirnos de Einstein y de Toledo. Aquí tenía una foto de Ortega y Gasset hablando con Einstein. En 1924 volvemos a Einstein y la historia del siglo XX, que tiene que ver con esta posición de pacifista que les menciono de él. Se reintegró al comité en el que estaba, que era un preámbulo de la ONU a pedido de Marie Curie, quien también lo integraba. Ella le dijo que precisamente porque existen corrientes de opinión peligrosas y perjudiciales, es necesario luchar contra ellas y usted puede ejercer a este respecto una excelente influencia, aunque solo fuese por su reputación personal. Ahora sí, recordemos, Einstein era el Einstein que conocemos ahora, una figura en el cenit de la historia de la ciencia. En 1930, Albert viajó a California para escuchar de boca de Edwin Hubble sus observaciones desde el telescopio de Mount Wilson que indicaban que el universo estaba en expansión. Su viaje fue a través del Canal de Panamá y realizó una significativa parada de un poco más de un día en La Habana. Allí constató la cruda desigualdad social de un país pobre. Clubes lujosos, pared con la pobreza descarnada que afecta principalmente a la gente de color, apuntó su diario de viaje. Les digo una cosa, igual a Einstein no se le puede invitar más por razones obvias. Bueno, en la examen anterior podía tener dudas respecto, pero Einstein era un invitado de cuidado, porque en el diario escribía de verdad lo que pensaba. El año que viene se cumplen 100 años de la visita a Argentina y lo que puso en el diario, bueno, va a ser complicado recordarlo el año que viene cuando seguramente haya eventos recordando su visita. Al mismo tiempo, Einstein, en el libro de honor de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Cuba, escribió: la primera sociedad verdaderamente universal fue la de los investigadores. Ojalá pueda la próxima generación establecer una sociedad política y económica que nos preserve de las catástrofes. Me gustaría detenerme en este punto porque me parece lleno de luz. En efecto, la ciencia tiene el extraño atributo de ser universal. Trasciende incluso las fronteras de nuestro planeta en el cosmos. Y dentro de él, las leyes de la naturaleza no son las mismas en todos los países, sino son las mismas en todos los planetas y en todas las galaxias. Dentro de él, claro, casi no deja resquicios en los que las visiones nacionalistas o sectarias puedan existir. La sociedad de investigadores está hecha, por supuesto, de seres humanos y puede haber momentos de flaqueza en estos principios. Un buen ejemplo es el manifiesto de los 93 con el que comienza esta charla. Pero son circunstancias puntuales que tienen patas cortas, no llegan muy lejos. La universalidad de la ciencia, estoy totalmente de acuerdo con Einstein, es un buen punto del que agarrarnos para hacer de la paz también algo universal. ¿Quién puede negar que a Einstein le tocó vivir tiempos críticos? Tras el trauma terrible de la Primera Guerra Mundial, a comienzos de la década del 30 eran cada vez más los alemanes que, como alertó Einstein, por cierto, en una carta pública firmada el 17 de junio de 1932, se dirigen al terrible peligro de la fascistización. Einstein veía como únicas fuerzas políticas con una visión racional y humana de la situación a los partidos obreros en ese momento, como casi siempre, divididos.
llamaba fuertemente la atención de que los dirigentes tienen la responsabilidad de una participación conjunta en las elecciones. Hay que tomar la decisión de llamar públicamente a la unidad de los trabajadores, decía Einstein, esta decisión es de vital importancia para todo el pueblo. No se equivocaban. A fines de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller gracias a la influencia de los industriales y banqueros alemanes y el voto de nacionalistas empobrecidos. Ya lo había dicho Einstein en su viaje a California en 1930, cuando zarpó de La Habana, un reportero del New York Times le dijo: Hitler vive en los estómagos vacíos de Alemania. No había pasado ni un mes cuando los nazis acusaron a los comunistas del incendio del Reichstag y 3 semanas más tarde asaltaron la casa de Einstein con el pretexto de buscar armas supuestamente escondidas allá por el Partido Comunista. Albert estaba en Estados Unidos regresando a Europa. Al llegar a Amberes tuvo claro lo que debía hacer. Fue a la embajada alemana y entregó por segunda y última vez en su vida el pasaporte alemán, que le había sido restituido cuando ingresó a la Academia de Ciencias de Berlín. Einstein renunció 2 veces a la ciudadanía alemana. No sé si existe otro caso en la historia de alguien que haya renunciado 2 veces a su nacionalidad. No se puede jamás, creo, llamar a Einstein físico alemán sin ir contra su reiterada voluntad. También renunció a la Academia de Ciencias Prusiana y aceptó una oferta de trabajo en el recién inaugurado Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, a donde llegó en octubre de 1933. Tenía 54 años. Escalofriante pensar que eran 2 años menos de los que tengo yo ahora. Jamás regresó a Europa. El periodo de Einstein en Estados Unidos abarcó más de 2 décadas. De ahí proviene la mayoría de las fotos que conocemos suyas, pero muy poco se habla de su compromiso político en esos años. El 5 de febrero del 37 escribió una carta abierta a una prominente personalidad española del New York Times. Comillas: en este momento no puedo menos que asegurarle cuán íntimamente unido me siento a las fuerzas republicanas y a su heroica lucha en la gran crisis de su país. Pero al mismo tiempo me siento avergonzado del hecho de que los países democráticos no hayan encontrado en esta situación la energía necesaria para cumplir con sus deberes fraternales. Se refería a la llamada política de no intervención de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que sirvió a fin de cuentas para bloquear las ayudas al gobierno legítimo de España, mientras los sublevados recibían de la Alemania nazi y la Italia fascista tanques y aviones que funcionaban con combustible suministrado por las transnacionales estadounidenses. Nos queda el Guernica, esa obra monumental de Pablo Picasso como recordatorio permanente de la barbarie perpetrada por el fascismo. El 2 de agosto de 1939 y el 7 de marzo de 1940, Einstein envió 2 famosas cartas que escribió junto a Leo Szilard al presidente Roosevelt. Esta carta, la Segunda Guerra Mundial recién había comenzado y había indicios de que Alemania estaba explorando las posibilidades de conversión de masa en energía en ciertas reacciones nucleares, al dedicar una sospechosa atención a las minas de uranio que estaban en los territorios que comenzaba a controlar. Nadie sabía si era posible construir la bomba atómica en ese momento, pero la sola posibilidad de que Alemania lo hiciera convertía en algo absolutamente urgente el poner en aviso a las fuerzas aliadas. A pesar de eso, esto es importante explicar por qué creo que no se puede culpar a Einstein de ningún modo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ni tan siquiera de la existencia de bombas atómicas. Los motivos son varios. ¿Acaso fue Albert el único físico de élite que no participó en el proyecto Manhattan? Ahora estamos en tiempos en los cuales seguro que todos vieron a Oppenheimer y habrán visto que Einstein no fue convocado al proyecto Manhattan. El ejército de Estados Unidos tuvo más que claro que no podía fiarse de alguien como él. En un documento confidencial enviado en 1940 a la inteligencia militar, se recomienda no involucrarlo en ningún asunto de carácter secreto, ya que, comillas, es improbable que un hombre de sus antecedentes en tan corto plazo se convierta en un ciudadano americano leal. A lo que se añade, comillas, desde que fue expulsado de Alemania por comunista, Einstein ha venido patrocinando las principales causas comunistas en los Estados Unidos, ha contribuido a las revistas comunistas y ha sido miembro de honor de la Academia de Ciencias Soviéticas desde 1927. Si vieron la película Oppenheimer, recordarán lo que le pasó a Oppenheimer con la misma acusación por parte de Estados Unidos. Es cierto que la inteligencia militar es poco más que un oxímoron, pero para un judío como yo no puede menos que ser repulsivo que se diga que Einstein fue expulsado de Alemania por comunista. Eso es lo que decía Hitler. ¿Realmente los militares de Estados Unidos aceptaban las tesis de Hitler? En lo único que acertaban, aunque no fuera por las razones invocadas, es en que no podían confiar asuntos secretos en alguien como Einstein. Porque a lo largo de su vida había dado sobradas pruebas de que no se dejaría llevar por bravuconadas belicistas, discursos nacionalistas, ni absolutamente nada que fuera en contra de su sueño más preciado, la paz. Alguna gente tiene el descaro de atribuir alguna responsabilidad a Einstein en las bombas atómicas por haber escrito E igual a mc cuadrado en 1905. Esto es como culpar al inventor del fósforo de los incendios forestales o a los hermanos Wright de los bombardeos de Londres o del ataque a las Torres Gemelas.
E igual a mc cuadrado es una ley del mundo natural que Einstein dedujo, descubrió y que nos permitió entender, por ejemplo, cómo funciona el Sol, por qué ha vivido tanto tiempo y, en consecuencia, por qué la evolución darwiniana es posible. Si no existieran las reacciones nucleares, el Sol se apagaría en unos pocos miles de años, como demostró Lord Kelvin en el siglo XIX. De todos modos, Albert Einstein sí que lamentó todo aquello en lo que pudiera haber contribuido para que tras la Segunda Guerra Mundial entrara en una carrera armamentista que involucrara las bombas atómicas. Pero no se instaló en el amargo lamento y se sumergió en la melancolía. Lejos de eso, de inmediato se convirtió en un obstinado luchador en contra de la amenaza nuclear. Nosotros, los científicos, dijo en 1948, cuyo trágico destino ha sido ayudar a la creación de los métodos de aniquilación más espantosos y más eficaces, tenemos que considerar nuestro deber solemne y trascendente el hacer cuanto esté en nuestras manos para evitar que estas armas se usen con el brutal propósito para el cual fueron creadas. Así, por ejemplo, se involucró directamente en la campaña presidencial de Henry Wallace, quien llevaba en su programa electoral la previsión de las armas nucleares y la lucha contra el racismo. Y es que el tema del racismo en Estados Unidos no es bien diferente a Albert. En 1946 escribió: hay un punto sombrío en la actitud de los norteamericanos. Su sentido de la igualdad y la dignidad humanas se limita fundamentalmente a los hombres de piel blanca. Incluso entre estos hay perjuicios de los cuales yo, como judío, tengo clara conciencia, pero que carecen de importancia en comparación con la actitud de los blancos hacia sus conciudadanos de complexión más oscura, particularmente hacia los negros. Mientras más norteamericano me siento, más me duele esta situación. Solo denunciándola puedo escapar al sentimiento de complicidad con ella. En el verano de ese año aceptó la propuesta del destacado cantante afroamericano Paul Robeson para ocupar el cargo de copresidente de la Cruzada Norteamericana para acabar con los linchamientos. Ese año había habido 56 linchamientos en Estados Unidos. Einstein ya tenía problemas de salud en esos años que habían limitado mucho sus participaciones públicas. Elegía a cuentagotas sus apariciones y rechazaba permanentemente invitaciones de todo el planeta para dar conferencias. Sin embargo, aceptó una. Accedió a recibir un doctorado honoris causa en la Universidad de Lincoln, en Pensilvania, pese a rechazar decenas de ofertas similares. Se trataba de una universidad para negros. Todas y todos los estudiantes eran negros. Además de hablar con ellos de la teoría de la relatividad, Einstein expresó que la separación de las razas no es una enfermedad de la gente de color, sino una enfermedad de los blancos, y no pienso mantenerme en silencio sobre esto. El sueño de Einstein seguía siendo siempre el mismo. Desconfiado de la capacidad de la flamante ONU para evitar nuevas guerras, propuso como única solución la renuncia solemne a la violencia. Comillas, solo si al mismo tiempo se implanta un cuerpo judicial y ejecutivo supranacional, con poderes para decidir cuestiones de interés inmediato para la seguridad de las naciones, podrán ser efectivos los anhelos de paz. Incluso una declaración de las naciones en el sentido de comprometerse a colaborar lealmente en la realización de un gobierno mundial restringido. Eso reduciría considerablemente el peligro de una guerra inminente. Sus palabras fueron rechazadas igualmente por norteamericanos y soviéticos. Pero Einstein no solo se arriesgaba a exponer sus opiniones, a sabiendas de que eran muy mal vistas por la clase dirigente norteamericana. El 13 de febrero de 1950, en plena Guerra Fría, al intervenir en un debate televisivo organizado por Eleanor Roosevelt sobre la decisión del presidente Truman de fabricar la bomba de hidrógeno, nuevamente, espero que recuerden la película Oppenheimer, ahí lo tienen Einstein con Oppenheimer, digo porque Oppenheimer también usó la bomba de hidrógeno y por eso le hicieron todo este juicio que se ve en la película, totalmente orquestado para desacreditarlo. Bueno, Einstein advirtió sobre el tremendo poder que se estaba acumulando en manos de los militares estadounidenses y añadió: se está adoctrinando sutilmente al pueblo por medio de la radio, la prensa y las escuelas. La carrera de armamentos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que al principio se inició como una medida preventiva, asume hoy un carácter histérico. Naturalmente, otra vez, lo acusaron de comunista y extravagante. Alguien que jamás dio un paso atrás a la hora de expresar sus convicciones, sin importar las consecuencias, no podía quedarse callado frente a la industria inquisitorial del senador Joseph McCarthy. El 16 de mayo del 53 escribió en The New York Times: todo intelectual que sea llamado ante uno de los comités debiera negarse a testificar. Es decir, tendría que prepararse para la cárcel y la ruina económica. En dos palabras, para el sacrificio de su bienestar personal, el interés del bienestar cultural de su país. Si suficientes personas están dispuestas a dar este grave paso, tendrán éxito. Si no, los intelectuales de este país no merecen nada mejor que la esclavitud que se prepara para ellos. Fíjense que Einstein es el mismo que cuando tenía 17 años. Y es un aspecto un poco conocido de él. Fue una persona suave en el trato, pero firme en sus convicciones. Estas últimas palabras, a menos de 2 años de su muerte, ya destilan amargura. Einstein veía una y otra vez a lo largo de su vida renacer aquí y allá las semillas del fascismo.
Tras su muerte supimos que el dossier policíaco que le mantuvo abierto el FBI de Edgar Hoover llegó a las 1.800 páginas. 1.800 páginas dedicadas a espiar las convicciones ideológicas de una persona que jamás las ocultó, las publicó en artículos del periódico. El expediente del FBI sobre Albert Einstein es una pieza central en la Biblioteca Universal de la Infamia, diría Borges. Einstein nunca dudó en asumir decididamente su responsabilidad social, tal como la entendía hasta el final de su vida. El 11 de abril del 55, una semana antes de morir, él en la clínica en la que se encontraba internado, puso su firma en el hoy célebre manifiesto Russell-Einstein, respaldado también por Bertrand Russell, contra el empleo del armamento nuclear. De ese manifiesto surgió el llamado movimiento Pugwash, que todavía existe y que lleva muchas décadas abocado al desarme de las potencias nucleares, y que aunque alguien cínicamente puede pensar que no ha tenido ningún éxito porque las potencias nucleares ahí tienen su arsenal, lo cierto es que si les contara los detalles verían que el arsenal se ha reducido muchísimo y ha habido un montón de compromisos de las potencias nucleares debido al esfuerzo de esta gente que tiene representantes de todos los países del mundo y que intenta hacer lobby para que los países comprendan que cada bomba nuclear adicional es un problema más, no un problema menos. Era tan consustancial a su forma de ver el mundo, el pacifismo en Einstein, que como un intelectual curioso frente a cualquier cosa que pudiera presentarse como un enigma, quiso entender el porqué de la guerra, con tanta dedicación como antes se propuso comprender el funcionamiento del mundo natural. Cuando en 1931 escribió una carta a Sigmund Freud, en la que le dijo: admiro profundamente su apasionada búsqueda de la verdad. Usted ha mostrado con una lucidez irresistible cuán inseparables son los instintos agresivos y destructivos anclados en la psique humana de aquellos que impulsan el amor y la pulsión de la vida. Por eso, cuando tiempo más tarde el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual de la Liga de las Naciones le pidió a Einstein que invitara a una persona de su elección para intercambiar puntos de vista sobre cualquier problema que considerara relevante, Albert no dudó ni un instante quién sería su invitado ni cuál sería el tema: Sigmund Freud, y la pregunta que le quería hacer es: ¿por qué la guerra? La carta que Einstein le escribió a Freud en 1932 es extensa y no la voy a leer acá porque estoy ya cerca del final de mi tiempo, pero les voy a resumir un poco la discusión entre ambos. Einstein le pregunta básicamente, bueno, como más o menos se puede entrever de lo que mencioné antes, le dice: ¿usted que conoce cómo funciona la psique humana? ¿Es acaso la vocación de entrar en guerra y entrar en conflicto inherente al ser humano o se puede evitar? La respuesta de Freud, menos aún la voy a leer, no solo por falta de tiempo, sino para no arruinar el cóctel de la noche, porque Freud es muy, muy duro en su respuesta, en el sentido de decir, usted quiere que, básicamente, si le tuviera que resumir, sería: ¿quiere que le diga lo que pienso de verdad o quiere que le diga algo para quedarse tranquilo? Y bueno, no esperó la respuesta de Einstein, le dijo lo que él pensaba que era la verdad, y él decía: la vocación de ejercer la violencia está en el ser humano y no se puede eliminar del ser humano, y de hecho termina comentando que si lo que uno busca es la paz, en realidad la paz solo puede ejercerse a través de un poder muy fuerte. Entonces menciona el ejemplo de la Pax Romana, ¿no? Cuando el Imperio Romano se extendió, pueblos vecinos que se la pasaban peleándose, bueno, pues ya no se peleaba más porque había un soldado romano y una nueva ley que impedía pelearse. Entonces básicamente apunta en la dirección que también Einstein coincidía de la necesidad de un gobierno supranacional, pero no testimonial, como quizás luego se fue convirtiendo en la ONU, sino que tuviera capacidad de intervención para impedir que los países se pelearan entre ellos. Bueno, le estoy saltándome completamente, ya veo ahí a Lourdes que me está mirando con mirada amenazante. Ya termino, últimas palabras. Es muy interesante, les recomiendo que, como ven, hay un libro sobre la correspondencia de Einstein y Freud sobre este tema, es muy, muy interesante. Está claro que Albert veía en Sigmund en el fondo un igual. La historia no acabó bien. Unas semanas más tarde, Einstein dejaría Europa para siempre y Freud dejaría bien el 4 de junio de 1938, luego de que irrumpiera en su consultorio un grupo de nazis. Por cierto, Freud no arrugó como si iría en Argentina, o sea, se plantó enfrente y le dijo: salgan de acá. Y los soldados, lo dijo con tanto énfasis que los soldados salieron de ahí. Igual alguna de las hijas de Freud le recomendó que hiciera las maletas rápido y se mandara a mudar, y se fue a los, todos saben.
Podemos imaginarnos un Freud lleno de amargura en Londres, con la única caso satisfacción de haber confirmado lo que él predecía, porque en la carta a Einstein le dice, es inevitable una guerra muy grande. Einstein no dejó de soñar en cambio con la paz hasta la noche del 17 de abril del 55, la última noche de aquello que fue mortal en él. Nos queda su legado, el científico desde ya, pero también el del anhelo inclaudicable de la paz.